Buenos días a todos. Por hoy estaremos hablando de la capilla de la Universidad de Saint La Salle. Doña Corazón Locsin Montelíbano Chapel. Leandro V. Locsin, un artista nacional de arquitectura, creó la capilla Doña Corazón Locsin Montelíbano, que está ubicada en el campus de la Universidad de Saint La Salle en la ciudad de Bacolod. Fue construido en 1966. El gobierno filipino lo categorizó como bien cultural importante porque es un excelente ejemplo de su distintivo estilo brutalista y modernista. Gracias, Joyce. Originalmente, el sacerdote celebraba la misa en el centro del altar Doña Corazón Locsin Montalibano en la ciudad de Bacolod. Después de eso, se trasladó al lado este de la capilla, desde donde ofrece vistas de la zona ajardinada del Parque Handumanan. Doña Corazón Locsin Montelíbano fue la primera esposa del exgobernador de Negros Occidental, Alfredo Montelíbano Sr. Él proporcionó los fondos para construir esta capilla en su honor, así como el sitio en el que se estableció la Universidad de Saint La Salle. Hay cuatro capillas en Balay Kalunungan. Una es la capilla de la adoración, que se encuentra en el exterior del edificio. Es un lugar donde los visitantes pueden reflexionar y rezar en silencio. La capilla es un monumento a la fe y a la memoria. Fue bendecida y dedicada la víspera de la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen María, el 24 de marzo de 1994. La siguiente es la capilla de la resurrección que se encuentra dentro de Balay Kalinungan. Fue dedicada a la universidad por la Fundación Dizon. No se nos permite el acceso a la capilla, por lo que las fotos aquí son del año 2018, durante nuestra actividad de búsqueda en la escuela secundaria. Estas son solo 2 días capillas a las que tuvimos acceso en Balay Kalinungan e esperamos tener acceso a las otras 2 pronto. The Chapel of the Ascension o la Capilla de la Ascensión. La comunidad de Saliana recibió un generoso obsequio en forma de una nueva capilla situada dentro del edificio de la Escuela Profesional del Sr. Edgar y la señora Sonia Sarosa, junto con su familia. El diseño fue elaborado magistralmente por el arquitecto Francis de los Reyes de Frazo y cuenta con muebles adicionales donados por el señor Samuel Musang Jr. La construcción fue supervisada por Metro Dina y el señor Wayne. El interior está diseñado elegantemente con baldosas negras, acentuadas con mármol blanco, con crucifijo dorado y brillantes cubos de cristal, bancos de madera en filas ordenadas mirando hacia el altar, creando un entorno visualmente atractivo y propicio para la oración y la reflexión durante los servicios de la capilla. El presidente y canciller de la universidad, el hermano Joaquín Severino Martínez, FSC, DMIN, también presentó una placa de agradecimiento a la familia Sarosa por su generosa donación para la construcción de la Capilla de la Ascensión, con una conmovedora cita. Benditos para ser una bendición, dotados para dar.